Somos conscientes de la importancia de hablar de cada uno de los nutrientes, ingredientes que son esenciales para el bienestar en nuestra vida diaria. Entonces, para iniciar con esta primera parte, vamos a hablar del sodio. El sodio es un nutriente esencial, y cómo me gusta decir eso, para que vayamos entendiendo la importancia que tiene en la alimentación diaria. Pero para eso quiero empezar contándoles unos daticos curiosos acerca del sodio, acerca de esa trayectoria que ha tenido este nutriente con el paso de los años. Yo digo que cuando hablamos de historia reconocemos la importancia de un objeto, cosa, situación a través de la vida de todos los seres humanos. Entonces veamos un poquitito acerca del sodio. El sodio, que es un componente importante de la sal, es una de las sustancias naturales más abundantes de la corteza terrestre. Además, es un condimento que ha participado en toda la historia de la humanidad. Miren qué interesante, los egipcios la utilizaron como una forma de pago. Y así en la Edad Media fue esencial para el crecimiento de las ciudades. Entonces vean que nos vamos dando cuenta que a través del tiempo la gente empezó a comerciar con ella, y una de las funciones importantes, y creo que en algunas regiones de nuestro país todavía se utiliza para eso, se usaba para conservar alimentos, porque descubrieron que la forma en que podían conservar los alimentos era a través del uso de la sal. Se usó como moneda de cambio, y vean este dato como me gusta cuando estaba haciendo esta revisión acerca del sodio, y es que en el ejército romano se les daba sal a los oficiales y a los hombres de esa época, y esto se constituía como el salarium, lo que hoy conocemos como la palabra salario. Entonces vean que cada región, cada zona, en todo el mundo ha utilizado la sal como parte de su historia, de su vida y de su desarrollo. Y este dato curioso, algunos de ustedes yo sé que relacionan a veces la sal como algo negativo o con malos sabores, pero vean que en Japón se suele rociar la sal de algunos escenarios, por ejemplo, como un medio de protección. Entonces vean que depende del significado que le demos, depende de la importancia que le demos a determinado nutriente, en este caso, como es el caso del sodio. Pero ahora sí vamos a hablar de lo que nos trae hoy aquí, y es de la definición del sodio y la importancia que tiene en nuestra alimentación. Es un mineral, tenemos que saber, es un nutriente, es un mineral, y quiero que nos fijemos mucho en esta frase que está aquí, y es que es un nutriente esencial en la vida de los seres humanos, que en su mayoría lo ingerimos como cloruro de sodio. Es esencial en la autorregulación del balance del agua en el cuerpo. Entonces, vean, si nosotros generalmente estamos diciendo que el cuerpo está formado por agua, necesitamos tener un equilibrio de esa agua, debe haber un balance. Y uno de los componentes que nos ayuda a que ese balance esté bien es el sodio. Veamos otras funciones del sodio en el organismo. Está en todos los líquidos corporales, ¿cierto? Y eso nos ayuda, por supuesto, a lo que les estaba diciendo ahorita, a mantener ese equilibrio adecuado, o sea, que no haya ningún tipo de desbalance, y nos va a ayudar a mantener, entre estos casos, la presión arterial. Miren lo interesante y las funciones que cumplen, que es lo que yo siempre digo. A veces lo vemos, oímos alguna información de algo y no vamos un poquito más allá. Entonces aquí estamos descubriendo un poco más acerca de esas funciones del sodio en el funcionamiento del organismo. Miren que también se necesita para que los nervios, los músculos y muchos tejidos corporales trabajen apropiadamente. Entonces vean que no es que esté por ahí solito, no es que solamente haga parte de la sal, sino que cumple muchas funciones. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Las dietas con un alto contenido de sodio están asociadas con un mayor riesgo a presentar enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí es donde nosotros decimos, cumple un papel importante, pero es esencial también que nosotros tengamos un control del consumo de este nutriente. O sea, debe estar presente, pero lo que no debemos hacer es tener exceso en el consumo de este nutriente. ¿Dónde lo encontramos? Vean que ya mencionamos mucho y está ahí en esta imagen, y es que es la forma más común en que lo consumimos es a través de la sal de la cocina, ¿sí?
Nosotros encontramos sodio en muchos alimentos de forma natural. O sea, por ejemplo, de forma natural está en la leche, está, por ejemplo, en la remolacha, que no nos imaginaríamos, está en el apio, ¿sí? En las espinacas, y si hacemos y mencionamos, muchos alimentos contienen sodio de manera natural. O sea, quiere decir que cuando yo consumo mis alimentos, ya estoy ingiriendo una cantidad de sodio que es esencial para el funcionamiento de mi organismo. También encontramos sodio de otra manera, y es cuando se añade a los productos alimenticios como un aditivo o como un conservante. Por ejemplo, los enlatados o algunos alimentos procesados, pues utilizan este nutriente o este ingrediente, en este caso, para formar parte o para conservar el producto o para darle otras características. Entonces, vean que lo encontramos en muchas formas, y de ahí es importante la recomendación, y por eso estamos hablando hoy de estos ingredientes o de estos nutrientes, para que tengamos presente cómo va a ser esa selección, esa correcta selección de los alimentos que incluimos diariamente. Veamos aquí otros ejemplos un poco más a través de los grupos de alimentos, y es que podamos identificar, por ejemplo, dentro del grupo de los pescados y los mariscos, los que más contenido de sodio tienen, pues son los que vienen como en conservas o enlatados. En el caso y el más común en nuestro país es, por ejemplo, el atún enlatado. Los mariscos también contienen un alto contenido de sodio. En el grupo de las carnes y derivados cárnicos, ¿qué encontramos? Que los que más contenido de sodio tienen son las salchichas y los embutidos, o todos estos alimentos que son procesados, pues nos van a aportar un poco más de este mineral. Si nos vamos al grupo de los cereales y los derivados, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el pan blanco, la pastelería, las galletas, contienen también sodio, que tendríamos que estar evaluando de cómo está nuestro consumo de estos alimentos. Y si vemos también en el grupo de las leches y productos lácteos, en el caso de los quesos madurados y algunos yogures o algunas leches fermentadas, también nos pueden aportar cantidades de este mineral. Entonces, aquí, ¿cuál es la invitación? A que nosotros veamos cómo estamos escogiendo los alimentos, cómo los estamos incluyendo y en qué cantidad. O sea, si yo me puedo comer atún, claro, puedo comerlo, pero no es todos los días o en exceso el consumo de estos alimentos. ¿Cuál es entonces la recomendación del consumo de este mineral? Quiero que veamos acá, y es que el sodio en la alimentación se mide en miligramos. Si yo veo, y lo que más consumo yo es sal de mesa, ¿cierto? O lo que reconozco como consumo de sodio es la sal. Entonces veamos que la sal tiene el 40% de sodio. Entonces veamos aquí, lo pasamos a miligramos y nos daríamos cuenta que una cucharadita de sal de mesa contendría aproximadamente 2.300 miligramos de sodio. Entonces, eso quiere decir, según la recomendación para Colombia, que la ingesta de sodio recomendada para adultos sanos es entre 1.500 a 2.300 miligramos por día. Entonces, quiere decir que nuestra recomendación sería una cucharadita de sal de mesa. ¿Qué quiere decir? Que entre menos sal de cocina yo utilice para preparar mis alimentos, pues me va a permitir que pueda incluir este mineral a través de los otros alimentos. Veamos entonces algunos consejos para tener un consumo adecuado de sodio. ¿Qué podemos hacer? Limitar o, como les decía, tener en cuenta un consumo no excesivo de alimentos muy procesados o alimentos como salsas o productos de paquete, que a veces ni leemos la etiqueta. Entonces es también empezar, y la invitación hoy también es a que empieces a mirar qué contenido de sodio tienen los alimentos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer también? Como les decía, que la forma más común de consumir el sodio es a través de la sal de cocina. Entonces, cuando estemos preparando nuestros alimentos, ojalá prefiramos usar cebolla, ajo, limón, otros condimentos naturales, hierbas, especias, que me aportan unos sabores diferentes, pero que me van a ayudar a disminuir el consumo general de sal de cocina. Y aquí quiero invitarlos a lo siguiente. Cuando nosotros vemos una etiqueta, yo siempre les digo, vean las etiquetas, veamos el contenido de lo que estamos comiendo. No nos asustemos con que, ay, pero es que tiene sodio. Claro, tiene sodio, pero ¿qué otros nutrientes contiene?
Entonces veamos, puede aportarme sodio, pero puede ser que tenga proteínas, vitaminas, minerales, otros nutrientes que hacen parte también importante de mi alimentación. Y recuerden que lo que vemos es un balance del total de los alimentos que consumimos. No es solamente un producto que me aporta uno u otro nutriente, sino es el total de los nutrientes que nosotros consumimos. En esta imagen verán algunos ejemplos de nuestros productos que aportan sodio. Recuerden, como lo vimos a lo largo de la presentación, estos nutrientes en cantidades adecuadas dentro de una alimentación balanceada son necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces aquí la invitación es a que empecemos a conocer los ingredientes, los nutrientes que hacen parte de nuestra alimentación y que tengamos un mejor criterio para hacer una adecuada selección de nuestros alimentos diarios. Esta es la información de esta primera parte. Los espero en la segunda parte, que también es una información muy interesante para complementar los conocimientos que tenemos acerca de nutrición.